Derivadas, esa cosa mística que nos enseñan en la primera materia de matemáticas que vemos en la universidad. Bueno, en mi país lo dan en la universidad, creo que en otros lados lo dan en bachillerato, si no me equivoco. Tercer mundo. Pero muchos se quedan con la duda si esto tiene una utilidad, eso de estar sacando un poco de derivadas a muchas funciones. ¿Tiene algún sentido esto? Pues aquí les viene un spoiler. Si esto se lo están dando en la primera materia de matemáticas, en muchas de las carreras que hay, incluso unas que no son ni siquiera científicas, quiere decir que es importante este tema. Y no te digo importante, son la base de millones de cosas en toda la vida. Hola, soy Quique1303 y en este video hablaremos un poco sobre las derivadas. Bueno, como siempre tenemos que empezar definiendo algunas cosillas antes de entender qué es una derivada como tal. Entonces primero veremos qué es una función en matemática. Una función básicamente, así en términos sencillos, es algo que tú le ingresas un valor, esto procesa una información y devuelve otro valor. Un ejemplo en la vida real sería una función de la distancia en un tiempo dado. Es decir, cuánta distancia te mueves en un tiempo que te digan. Esto sería una función que tiene dos variables, el tiempo y la distancia. Es decir, en esta función tú le metes un tiempo, no sé, por ejemplo, 5 segundos, se procesa una serie de cálculos dentro de la función y devuelve una distancia, no sé, por ejemplo, 10 metros. Entonces, tú a esta función le estás metiendo 5 segundos, está ejecutando algo y está devolviendo 10 metros. Esto es lo que hace una función, metes unos datos y devuelve otros datos. Bueno, obviamente esto es algo muy simplificado de una función. Después podemos hacer otro video más detallado sobre funciones. Les expliqué todo esto porque las derivadas se aplican sobre las funciones. Ellas te dan información diferente e importante de estas funciones. Entonces, ahora que saben esto, yo les puedo explicar fácilmente que la derivada de una función en un punto dado es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto dado, que también lo podemos ver como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x, donde delta de x es una distancia muy pequeña entre x y delta de x. Espero les haya gustado el video, nos vemos pronto con otro videito de matemáticas. No, mentira, yo sé que me entendieron perfectamente, pero eso no es lo que vamos a ver ahorita porque eso sería algo muy técnico y yo lo que quiero explicar en este video es para qué sirven, para qué se usan. Entonces ahora sí, ¿qué es una derivada? Una derivada en una función nos dice la rapidez con la que cambia una variable con respecto a la otra. Teníamos el ejemplo que les expliqué hace ratico sobre una función de distancia con respecto al tiempo. En esta función las variables son la distancia y el tiempo. Si le aplicamos la derivada a una función de estas, tendríamos la rapidez con la que cambia la distancia con respecto al tiempo, que eso también es llamado velocidad. Es decir, gracias a puros conceptos matemáticos, si tenemos la distancia que se movió un objeto y sabemos en cuánto tiempo se movió este objeto, también podemos determinar la velocidad que llevaba este objeto en cada uno de los segundos durante su traslado. Así que las derivadas nos sirven para saber la velocidad de un objeto. Así como cuando uno va manejando y ve qué velocidad va, derivada. Y pues este sería un ejemplo de millones que existen. Si yo, por ejemplo, ahora tengo una función de la velocidad con respecto al tiempo y derivo esta función, esto me va a dar la tasa de cambio de una variable con respecto a la otra y en este caso, al derivar la velocidad con respecto al tiempo, nos da la aceleración de ese objeto. Entonces las derivadas no solo nos sirven para saber la velocidad de un objeto, también nos sirve para saber cómo está acelerando. Y este es un segundo ejemplo nada más. Porque miren, sin entrar en ningún detalle técnico, con las derivadas podemos saber la velocidad de un objeto, la aceleración de un objeto, la fuerza, la energía potencial, cinética, de trabajo, la superficie de un área, la intensidad de corriente, la densidad de una masa. Se puede usar incluso para optimización de recursos. Por ejemplo, puedes saber cuánto tienes que invertir en una empresa para maximizar las ganancias de dicha empresa. O puedes saber cuántos productos tienes que fabricar para tener el mínimo costo por unidad de este producto que vayas a fabricar. O también puedes saber cuánto tiempo de durabilidad tiene un material específico. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ya vieron, sí se usa un poquito, ¿no? Y todos estos ejemplos que te mencioné incluyen áreas de arquitectura, economía, biología, la ingeniería que te dé la gana, todo, todo y todo, y todo. Entonces por eso es que se enseña en casi todas las carreras de la universidad, porque son las bases fundamentales en matemática para resolver muchísimos problemas de la vida diaria. Y sí, sin duda, estos son bases teóricas, pero si esto no existiese, no podríamos tener las cosas que hoy en día tenemos. Un carro, un televisor, un celular, un avión. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo, por supuesto. Y nos vemos la semana que viene con otro videito de matemáticas. O quizás no.